Sí, eso es lo primero, ¿no? Y resignificar la ausencia. Probablemente qué bueno que papá se fue. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un hombre que se quedara disgustado, enfadado, harto, probablemente se hubiera quedado con todo ese hastío, violencia, etcétera, etcétera. Digo, no es lo mejor, ¿verdad? Que papá se haya ido, pero hay que resignificarlo. Eh, y sí, sí queda como el faltante. ¿De dónde se tiene que agarrar ese hijo, esa hija, para tomarlo masculino? Pues de los hombres que hay alrededor. Hombres sanos, por favor, el abuelo, los tíos, los maestros, etcétera, etcétera. Y que mamá, como ya lo hemos dicho anteriormente, tenga muy bien tomada la parte masculina, la parte yang, ¿sí? En sí misma, que haya tomado muy bien a su padre para que en ella esté la suficiente autoridad para poder guiar a sus hijos. Sergio, gracias, Marco. Gracias. Mira, la pregunta es, ¿qué pasa cuando papá no está presente, no? Yo lo primero que tendría que decir es que hay muchas maneras de estar ausente. Físicamente, emocionalmente, cuando muere, cuando se va a trabajar, incluso cuando lo sacamos del corazón, o cuando está presente, pero está ausente. Es decir, se la pasa viendo tele o la tablet, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que creo que tendremos que reconocer es que papá ahí está y siempre está ahí. Yo cuando a veces doy algunas conferencias, pregunto en un auditorio de 100 personas, ¿no? ¿Quiénes de los que están aquí no tienen papá? Y hay muchos que levantan la mano, ¿no? Y empiezo a decirles, ¿saben qué? Déjenme decirles que sí tienen papá, porque si no, no estarían aquí, ¿no? Entonces, es lo primero que habría que empezar a decir cuando hablamos de este tema. Todos, por el solo hecho de estar en este mundo, tenemos un papá. Entonces, lo que habría que ver es cuál es la representación que tenemos de nuestro padre. Y en ese sentido, aquí viene lo que dice Marco, que es perfectamente, coincido completamente, es de acuerdo a la representación que tengo, ¿sí? De cómo fue papá en mi vida, de cómo ha sido en mi vida, es a partir de ahí que tengo que ir haciendo mi trabajo de reconstrucción, de volver a acomodar los hilos y empezar incluso a veces, y lo veo muy seguido en el consultorio, por investigar el nombre del padre. Y entonces se convierte muy interesante porque incluso ahorita que acabo de decir el nombre del padre, tiene una representación en términos psicoanalíticos y una connotación muy profunda. Es decir, ¿cuál era el nombre del padre? Y hay de veras, en lo real, pues hay gente que no sabe cómo se llamó su padre o cómo se llama. Y no se diga el abuelo, ¿no? Entonces, la ausencia ahí está como falta, evidentemente, como dice Marco, yo la retomo. Y yo retomo también desde el psicoanálisis el concepto de que la falta es lo que nos constituye. Y a partir de esa falta es que tenemos que hacer el trabajo de reconstrucción y de resignificación. Marco. Gracias. Y después de trabajar esa herida del faltante, después de trabajar ese duelo, esa sensación de vacío, porque no conoció a su padre, ese hombre, esa mujer, es necesario hacerse la pregunta, ¿de qué me dio con lo que no me dio? ¿Sí? Porque entonces a partir de ahí nos podemos dar cuenta que yo he tenido que desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias, cierto trabajo personal que me ayude a comprometerme de una manera distinta, más profunda, más amorosa, más presente con los niños. El que me dio con lo que no me dio, yo creo que ayuda muchísimo a cerrar ese duelo profundo, esa herida, y resignificarla de una manera distinta. Gracias. Quiero contarles algo y sobre todo que aquí hay muchas mujeres que son madres, cabeza de familia o jefas de hogar. Hay algo que he visto en la dinámica de los hijos cuando el padre no estuvo o no fue suficiente lo que estuvo. Quiero contarles a toda la audiencia que hay una dinámica psicológica y es que para este tipo de hijos, ya sean adultos,
nada es suficiente. Es como si sintieran que la vida les quedó debiendo. Entonces exigen y exigen y exigen, pero ¿a quién le exigen? Al progenitor que está presente, que en este caso es la mamá. Entonces la mamá dice, pero este muchacho nada lo tiene contento, a este chavo, pues pucha, nada. Llegamos a la vida adulta y pasa exactamente lo mismo. Obviamente la necesidad de exigirle a la vida le cambia, ¿no? Ya no le exige a su mamá, sino le empieza a exigir a la pareja. Ya sea hombre o mujer, ya sea que la mujer no tuvo papá presente, pues nada es suficiente. Exige y exige y exige. ¿Cómo han visto esa dinámica en sus cosas? Sí, es la figura del faltante, ¿no? Es la pieza que falta en el rompecabezas. Y se puede convertir en una neurosis, ¿sí? En estar siempre en lo mismo, nada es suficiente, siempre falta algo, y no hay una plenitud, no hay un disfrute del día a día, de lo cotidiano, del aquí y la ahora, como lo queramos llamar, ¿sí? Porque en el corazón y en la mente algo está faltando, hay una incompleta emoción. Sergio. Si me permiten, recordé ahorita un libro que se los recomiendo muchísimo, es muy cortito, lo pueden leer en una tarde. Es de Joan Garriga, que ustedes se burlan de mí, Alexander y Marco, porque dicen que es como mi mentor o no, mi gurú, no sé, pero la verdad es mi maestro, ¿no? Debo de reconocerlo. Joan Garriga escribió un libro que se llama ¿En dónde están las monedas? Y justamente habla de esto, de esta falta, de este faltante, que está presente en la consulta todo el tiempo. Es decir, cuando llega alguien a tratar un asunto, un problema, generalmente hay una queja de que papá o mamá no nos dio lo suficiente. Y entonces, efectivamente, como bien dices, Alexander, es ese reclamo de nunca es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos esperando que sea el otro, generalmente la mamá, como dices Alexander, que es la que está presente, quien requiere la atención o el faltante que tenía por no haber estado papá. O bien ya crece el chico o la chica y entonces el reclamo y el exigir viene hacia la pareja. Es decir, yo quiero que me des lo que no me dio mi papá, ¿no? Por decir ahorita lo que estamos hablando de papá. Pero en el libro de Garriga habla de los dos, de papá y de mamá, y dice, no se los platico completo, pues ustedes léanlo. En pocas palabras todos hubiéramos querido que papá nos diera 5, ¿sí? Pero nada más nos dio 3. Y nos la pasamos en la vida renegando por los 2 que no me dio. Y no vemos los 3 que sí tengo y que me lo dio papá. Ok, la chamba consiste con esos 3, ahora que yo soy grande, pues me consigo los otros 2 que quiero, porque ahora ya soy grande y yo puedo ir a tomarlo. ¿De dónde? Pues de donde lo encuentre y a construirlo, a pedalear, como decimos acá en México, ¿no? Y no estar esperando que papá o mamá, en este caso papá, me dé lo que no me puedo dar porque no tenía simplemente, y es una ley de la física. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si papá nomás nos dio la vida, pues imagínense, estuvo padre, ¿no? Porque nos da la posibilidad de construir esos otros 2 faltantes, digamos, ¿no? Que tenemos. Con esto quisiera así como resumir, ¿no? Lo que vemos en el consultorio y que lo vivimos también en términos personales y que esa, creo yo, es nuestra chamba, ¿no? Lean ese libro, de veras, yo lo recomiendo mucho a mis pacientes, se los recomiendo. Joan Garriga, ¿En dónde están las monedas? Marco, iba a decir algo ahí mismo. No, no, gracias. Bueno, muy bien. Sí, definitivamente este libro es de los clásicos de este gran maestro.
Bueno, Sergio, le dejo la tarea de contactarlo para poderlo invitar en algún domingo y poderlo tener presente. Yo sé que se puede, Sergio. Yo sé que usted le dice, ¿sabe qué, maestro? Lo necesito porque yo siempre hablo de usted y ya me están tomando del pelo, ya me están, bueno, del pelo entre comillas. Entonces, vamos a mirar cómo lo traemos, porque realmente es un experto en temas de pareja. Entonces, esta dinámica se presenta de nada es suficiente, o sea, decir, quiere siempre 5 monedas, pero realmente la vida le dio 3. Y a partir de ahí se construye el éxito o realmente se construye su necesidad que nunca va a acabar, ¿sí? Pero ¿cómo hacen las personas para poder comprender, para poder sanar la relación con el padre, sabiendo que aunque sí, aunque la vida viene de lo masculino y después la mujer lo protege, cómo se hace? Es decir, si yo estoy escuchando este programa, ¿cómo empiezo a sanar esa relación con el padre si realmente siento que me quedo debiendo? Sergio. Sí, si me permiten. Lo primero, y que lo he hecho, lo acabo de hacer ayer con un paciente o en esta semana, es, a ver, deja de quejarte, ¿sí? E investiga cómo fue la vida de tu papá, porque tu papá fue niño también, ¿no? Ah, bueno, porque cuando le digo, investiga cómo fue la vida de tu papá y me dice, no, sí, pues fue un irresponsable, se fue, tenía muchas mujeres, era alcohólico. No, 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 no me refiero a eso. Esa historia ya te la has contado muchas veces. Deja esto a un lado. Vete, imagina a tu padre. Bueno, le digo, a ver, imagina cuál fue tu primer recuerdo difícil con tu papá, ¿no? Que yo tenía 5 años y vi cómo estaba golpeando a mi madre. Ok. Vete a esa edad de los 5 años, imagina a tu padre de 5 años también. Recuérdalo a los 5 años. ¿De qué platicarías con ese niño que era tu padre, que después fue tu padre? Y entonces pelan los ojos, dicen, ay, güey, pues no sé, ¿dónde vivía? No, no sé. ¿Vivían sus papás? ¿Estaban sus papás vivos? No sé. O, no, pues había quedado huérfano mi papá. O no, vivían en un ranchito allá en un pueblo y eran muy humildes. Ah, ok. ¿Y qué pasaba con sus papás? No, pues creo que su mamá murió muy chico, cuando estaba muy chico, y creo que su papá, pues los dejó con una tía. Y entonces, a la hora que el paciente o la persona que está viéndonos empieza a recrear la vida de su padre cuando era niño, ¿sí? Generalmente en un 99% de los casos, se da cuenta que la vida de su padre, ¿sí?, fue más difícil de niño que la que él vivió después. Y a partir de ese trabajo, que a veces implica conseguir información, platicar con la tía abuela que todavía vive, ir a buscar a fulanito, que es quien tiene las fotografías, etcétera. A partir de ese trabajo de reconstrucción, digamos, ¿no?, de la historia de papá, más allá de la historia oficial, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde yo he visto que se puede empezar a tejer de manera diferente la relación con papá. No importa que haya muerto, papá, no importa que no esté, pero creo, esa es mi experiencia y eso es lo que yo he hecho. Yo me he ido a pasear a Parras de la Fuente, Coahuila, que es donde yo nací, y he reconstruido mucha historia, ¿no? Ir hasta los panteones, donde está mi abuela paterna, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien encontrará la manera de hacerlo. Gracias, Marco. Sí, va en la misma línea de lo de Sergio, ¿no? Cómo resolver el tema. Y hablando desde la parte técnica, desde la parte del ejercicio profesional, pues la técnica de las constelaciones familiares es maravillosa para entender el lenguaje del alma de las personas que conformamos el sistema familiar en el que estamos, ¿sí? Hay una lectura mucho más profunda, totalmente inconsciente del inconsciente colectivo familiar, que nos va dando una información
que nosotros vemos en una puesta en escena de manera plena, total, de frente, a entender por qué papá se fue, qué destino estaba siguiendo, a dónde estaba mirando su corazón, por qué no se pudo quedar, etcétera, etcétera. Después, ¿sí?, del tema de las constelaciones, se hace un trabajo, que lo acaba de decir Sergio en otras palabras, de la terapia de contención. Y la terapia de contención es un abrazo profundo, es un abrazo muy complejo en la profundidad, porque lo que se hace con la persona es hacer una especie de pasta de dientes, exprimir todo el dolor, todo el rencor, toda esa tristeza profunda, etcétera, etcétera, para generar un vacío fértil, ¿sí?, y que se llene de amor. ¿Sí? ¿Y cómo es que se llena de amor? A partir de este abrazo de contención con el hijo o hija, tenga la edad que tenga. Después, en mi experiencia personal y profesional, yo trabajaría con el inconsciente de la persona, porque queda en la parte de la psique, la mente inconsciente, que está muy loca y que arranca para donde nosotros no le indicamos, ¿sí?, es empezar a llenar en ese vacío desde el inconsciente personal esa figura del faltante, ¿no? Yo lo haría así, yo lo he hecho en mi persona como paciente y lo he hecho como profesionista. Gracias, gracias, Marco. También una experiencia personal: cuando estuve sanando mi relación con mi padre, me di cuenta de que mi padre, aunque fue el primer hijo varón de la relación entre mi abuela y mi abuelo, hubo un hermano mayor que fue un hermano de corazón. Es decir, cuando mi abuela estaba embarazada, mi abuelo tomó un niño varón, y obviamente este niño varón se robó todas las miradas siendo bebé, y básicamente mi papá no pudo disfrutar de haber sido el primer hijo varón de mi abuelo y mi abuela, porque ya mi abuelo y mi abuela habían puesto su mirada en el hijo adoptado, en el hijo de corazón. Entonces, cuando yo veía la historia de mi papá en la familia no es reconocido como el primer hijo varón de mis abuelos, sino como el tercero, porque después de este hijo de corazón nace una tía mujer y mi papá llega de tercero. Entonces, ver eso en mi historia personal me logró llevar a comprender el dolor de mi papá, y ahí pudimos, de cierta manera, o pude más bien, comprender a mi papá en su falta de conexión con respecto a sus hijos. Muchas gracias por la experiencia.